Carlos Alcaraz aumenta su distancia como número 1 del mundo con respecto a Jannik Sinner. Dentro intro. Muy buenas disfrutones y disfrutonas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y bueno, volvemos a la temática de deportes y volvemos con el tenis, ¡vamos! Volvemos con el ATP 500 de Doha, en el que Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón por primera vez, conquistando su título número 27 con 12-0 en partidos este año 2026, sigue invicto, ganó el Open de Australia y acaba de ganar Doha. 7 partidos ganó en Australia, 5 partidos en Doha. Y demostrando un nivel absolutamente soberbio. Solo en 50 minutos fue capaz de vencer a Arthur Fils en esa final de Doha. Yo de verdad, gente, que flipé absolutamente con el nivel que demostró Carlos Alcaraz en la final. Porque hay que reconocer que durante todo el torneo había demostrado un nivel evidentemente bueno, pero por picos, ¿no? Estaba un poco montaña rusa Carlitos, ¿no? Tanto en el partido con Rinderknech en primera ronda, como en el partido con Valentin Roger en segunda ronda, que tuvo que remontar un 5-2 en el segundo set para vencer 7-5. Sobre todo el partido de cuartos de final con Karen Khachanov, que tuvo que remontar un set en contra. En semifinales con Andrei Rublev también, tuvo idas y venidas, porque en el primer set estuvo para sacar con 5-4, luego con 6-5, Rublev le consiguió romper las dos veces. En el segundo set también se puso por arriba con breaks Carlos y Rublev le hacía los breaks de vuelta, ¿no? Los contra breaks. Pero parece que se lo reservó todo para la final, ¿no? El bueno de Carlitos. Porque, bueno, contra Fils pues no tuvo piedad ninguna, ¿no? Y precisamente esa regularidad que le faltaba en los partidos previos, pues la sacó a relucir en su máximo esplendor en la final, ¿no? También es verdad que hay que reconocer que Arthur Fils pues no estuvo al 100% en esa final, ¿no? Ya que venía de disputar un muy buen torneo, incluso eliminando en semifinales a Jakub Mensik, que bueno, sabemos que Jakub Mensik venía de derrotar contra todo pronóstico a Jannik Sinner en los cuartos de final, ¿no? Y Arthur Fils fue capaz de derrotar también a Mensik en un partidazo en semifinales. Y bueno, pues se pronosticaba que iba a ser una final muy bonita, ¿no? Ya que además en los enfrentamientos previos entre Alcaraz y Fils, pues han sido partidazos, ¿no? Se han enfrentado muy pocas veces. De hecho, el año pasado en Monte Carlo fue la primera vez que se enfrentaron y ya eso fue un partidazo increíble. De hecho, probablemente ese sea el partido en el que cambia totalmente Carlos, ese punto de inflexión que le hace, pues bueno, empezar a hacer final tras final, ¿no? Desde esa semifinal en Monte Carlo del año pasado contra Arthur Fils, que la tuvo que remontar y fue un partido, me acuerdo, agónico. Madre mía, yo lo pasé bastante mal y fue muy tenso ese partido. Pero bueno, ya Carlos consiguió ganar ese Masters 1000 de Monte Carlo y a partir de ahí, como bien os digo, ha hecho finales en prácticamente todos los torneos en los que, bueno, en todos los torneos que ha disputado, a excepción de París, del Masters de París, que bueno, que le venció Cameron Norrie en segunda ronda, ¿no? Todos los demás torneos desde Monte Carlo de 2025 ha llegado a la final Carlos, ¿no? O sea, sin palabras, sin palabras, ¿no? Sin palabras. Pero bien, como bien os digo, Arthur Fils pues no estaba al 100%, de hecho viene de una lesión de 8 meses, nada más y nada menos, ¿no? El jugador francés, una lesión de 8 meses, y ya en su tercer torneo ha hecho final, ¿no? Que, vamos, absolutamente impecable. Arthur Fils es un jugador muy bueno, tiene un potencial inmenso, el jugador francés, es de los mejores en cuanto a las promesas, ¿no? Estos jugadores jóvenes, es de los mejores. Y en cuanto se estabilice, pues va a ser de los que vaya a dar mucha guerra. El bueno de Arthur Fils, yo tengo firmes creencias de que Arthur Fils va a ser de los que vaya a estar arriba en los años venideros, de los que más le va a disputar los torneos a Carlos y a Jannik, ¿no? Pero bueno, esta final, como bien os digo, en 50 minutitos fue un visto y no visto, ¿no? Y Carlos le pasó por encima absolutamente a Fils, porque a pesar de que Fils, como os estoy diciendo, pues no estuvo a su mejor nivel, Carlos en ningún momento bajó el nivel, ¿no? Cosa que puede pasar, ¿no? Y a Carlos algunas veces también le ha pasado, cada vez le va pasando menos.
el hecho de que el rival a lo mejor pues esté jugando peor, ¿no? Y eso muchas veces pues te hace contagiarte del juego del rival, ¿no? Incluso y te metes en esa vorágine, te atrapas en esa telaraña, ¿no? Tú también te empiezas bueno, pues a rayar un poquito, ¿no? Empiezas a tener también un poco de ansiedad, ¿no? Y empiezas a no tener tanto feeling con la bola. Pero en el caso de Carlos fue totalmente lo contrario, fue a por él, a piñón, ¿no? Olió la sangre, pero de verdad, ¿no? Porque encima cuanto más veía que Fields estaba mal, más apretaba a Carlos, ¿no? Y sacaba pues todo ese repertorio que tiene a relucir, gente. Es que tiene absolutamente todo el repertorio de golpes que se puede tener en el tenis. Es que es increíble lo de Carlos Alcaraz. Tiene la derecha, tanto la paralela como la cruzada. Tiene el revés, que cada vez lo va teniendo mejor, igual el paralelo y el cruzado. Tiene el saque que también lo va evolucionando. Vemos que conforme va pasando el tiempo, Carlos va cambiando un poquito la técnica del saque y eso le está ofreciendo cada vez tener un mejor saque, ¿no? Luego tiene el revés cortado también, incluso derecha cortada si él quiere. Tiene los ases en la manga que son sobre todo la dejada es el mayor as en la manga que tiene Carlos Alcaraz porque es capaz de ejecutarla desde cualquier posición de la pista. Desde cualquier posición y da igual que sea de derecha o de revés, porque es capaz de hacerla de las dos maneras, ¿no? Sobre todo le vemos que la que más ejecuta es la dejada de derecha, pero también sabe hacerla de revés. Y como bien os digo, desde cualquier posición. Y eso lo hace extremadamente impredecible a Carlos. Porque como tiene todo el repertorio de golpes que puede tener un tenista, el rival no sabe por dónde va a salir. Porque perfectamente te puede meter un zurriagazo de derecha, como que te puede hacer una dejada, como que te puede hacer una derecha cortada, como le ha hecho algunas veces, como la que le hizo para ganarle el primer set a Rublev por 7-6, subió a la red y parecía que te iba a hacer una dejadita, pero no, hizo un amago y hace una derecha cortada, acompañándola, ¿no? O sea, hace cualquier cosa Carlos. Luego también tiene el as en la manga que es el globo, tiene muy buen globo también Carlitos Alcaraz. Y qué decir de la volea, probablemente sea la mejor volea que existe actualmente en el circuito ATP, la de Carlos Alcaraz, la del número 1 del mundo. Porque igual tiene tanto la volea de derecha como la de revés. Y es capaz de hacerla de muchas maneras diferentes. Que sea, que sea muy definitiva, pero también tiene tal toque Carlos, que es capaz de hacer voleas de jada, ¿no? Voleas de jada, que simplemente pasa la pelota la red, pero las deja muertas, muertas, y desde posiciones muy difíciles. Hemos visto en incontables ocasiones a Carlos Alcaraz volear muy forzado y aún así sacar una volea absolutamente demencial, increíble, de otro planeta, ¿no? Y luego, ¿qué más cosas tiene Carlos Alcaraz? Que probablemente, si no es el jugador más rápido, es uno de los más rápidos, llega a prácticamente todas las bolas, para ganarle un punto tienes que sudar tinta, pero tinta de la buena, porque tiene una capacidad de llegar y hacerte passing shots absolutamente increíble. Luego, a nivel mental, cada vez está mejor, Carlos también, cada vez se le ve más entero, más maduro, con más experiencia, sabiendo cómo adaptarse a todo tipo de partidos y a todo tipo de situaciones. Y eso es que le convierte en el jugador más completo que existe ahora mismo, ¿no? El más perfecto que pueda haber. Porque es que no tiene ningún punto débil, Carlos Alcaraz. Actualmente, a día de hoy, a día 23 de febrero de 2026, no se le ve ninguna costura a Carlos Alcaraz por ningún lado. Los rivales no saben cómo meterle mano. O sea, la única manera en la que se le puede meter actualmente mano a Carlos Alcaraz es por una desconexión suya. O sea, es casi más culpa del propio Alcaraz que del rival. Porque si él está al 100% focalizado, además disfrutando, que esa es otra característica que tiene él, que es un plus absoluto, que él disfruta en la pista de tenis. Carlos Alcaraz disfruta en la pista de tenis jugando. Siempre le vemos sonriendo, sobre todo después de hacer puntazos, incluso si los pierde. Incluso si Carlos Alcaraz juega un puntazo increíble que lo pierde contra el rival, él sonríe, siempre está buscando también con la mirada al rival para reírse, esa complicidad, ¿no? De decir, guau, nos lo estamos pasando de puta madre, vaya puntazo, ¿no? Luego siempre con el box,
siempre, con su hermano Álvaro, con Samu López, con absolutamente todos, Albert Molina, con todos, siempre les mira y se ríe, ¿no? Siempre se lo pasa bien Carlos. Cuando Carlos Alcaraz se lo pasa bien en una pista de tenis, es prácticamente imbatible. Gente, por lo que os estoy diciendo, porque es que tiene todos los registros, tiene todo el repertorio. Y, a ver, yo con total, o sea, vamos a ver, con total sentido, ¿no? Tiene bueno, que ahora pues haya bastante gente que se está planteando el hecho de que probablemente sea el jugador más completo de la historia del tenis, Carlos Alcaraz. Esos son palabras mayores, ¿no? Y al menos bajo mi punto de vista, pues oye, hay que dejar que el tiempo hable, ¿no? Y que él pues siga haciendo su trayectoria, siga haciendo su carrera, ¿no? Pero bueno, evidentemente aún así sí que se le puede analizar, porque esto no es decir que es el mejor jugador de la historia, porque ahí sí que, evidentemente, hay que ser fríos, hay que basarse en los hechos y ahí sí que hay que dejar que él haga su carrera, complete su carrera, ¿no? Para poder llegar a los números del Big Three o, si por algún milagro del mundo, incluso superarlos, ¿no? Pero claro, cuando estás hablando del propio juego, ¿no? De ser el tenista más completo, incluso sí que se puede llegar ya a debatir y analizar, ¿no? Porque eso es algo concreto, que aunque Carlos Alcaraz no llega a los números del Big Three, ¿no? Que es algo probable, vamos a ser sinceros, aún así, en cuanto al estilo de juego y las capacidades, todo lo que puede llegar a hacer en una pista de tenis, pues sí que se podría debatir que pueda ser el tenista más completo de la historia, porque como bien os digo, tiene absolutamente todos los registros, todos. Los miembros del Big Three, que son los tres mejores tenistas de la historia, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, prácticamente son perfectos, porque son completos en casi todo, pero los tres tienen algo en lo que no destacan tanto, ¿no? Tienen algo en lo que no destacan tanto. Por ejemplo, en el caso de Rafa, el saque. Podríamos hablar del saque, ¿no? El saque de Nadal nunca ha sido su mejor virtud, su mayor virtud, ¿no? Bueno, al igual que Carlos, pero también Rafa, con el paso del tiempo, supo saber cómo modificar su técnica de saque para que fuera más efectivo, ¿no? Y para que le otorgara más puntos fáciles, vamos a decir, no gratis, sino fáciles, ¿no? Pero podríamos hablar del saque. Roger Federer, pues a lo mejor esa mentalidad que tenían Nadal y Djokovic, pues por ejemplo Federer no la tenía, ¿no? Ya que Federer era un jugador que era más emocional y era más instintivo, ¿no? Tenía ese don de jugar al tenis, ¿no? Y cuando llegaban esos momentos súper mega hiper difíciles, ahí pues normalmente solía hincar la rodilla, ¿no? Contra Nadal y Djokovic. Y luego del propio Djokovic, sabemos que Djokovic es completísimo a todos los niveles. Pero absolutamente completísimo. Pero a lo mejor podríamos decir, oye, pues a lo mejor en la red Novak Djokovic, el remate, por ejemplo, el remate, sabemos que a lo largo de la carrera de Novak Djokovic ha sido un golpe que en bastantes ocasiones le ha dado quebraderos de cabeza, ¿no? Recordamos más de un partido contra Rafael Nadal, por ejemplo, que lo ha perdido con un remate, ¿no? Por ejemplo, la final de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, las semifinales increíbles de Roland Garros 2013 contra Rafa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el remate ha sido un golpe que a Djokovic le ha costado a lo largo de su carrera, ¿no? Entonces, pues bueno, por poner tres ejemplos, ¿no? De cada uno de los miembros del Big Three, de cosas que a lo mejor, pues no las dominaban tanto, ¿no? A pesar de, vamos a ver, estamos hablando de los estándares del Big Three, gente. Del Big Three, ¿vale? De los tres mejores tenistas de la historia. Vamos a poner todo en contexto, ¿vale? Y claro, a Carlos Alcaraz ahora mismo no se le ve que tenga absolutamente ningún defecto de esos, porque como os estoy diciendo, incluido el saque, cada vez lo va mejorando más y le va otorgando también más puntos. Evidentemente Carlos Alcaraz sigue sin ser y presumiblemente yo creo que no va a ser un sacador, evidentemente, un servot, ¿no? Como se dice. Pero conteniendo un saque muy efectivo y muy bueno, que le pueda dar puntos fáciles durante muchas más ocasiones en un partido de tenis, con eso ya le vale. Con eso ya le vale a Carlos. Porque luego encima tiene el físico, que es otra característica que también le hace el mejor. Tiene el físico, gente. Para ponerle en comparación con Yannick Sinner, ¿no?
Ya lo sabéis, desde que acabó el Open de Australia salió esa comparación, pero es que es definitiva totalmente, ¿no? Carlos Alcaraz ha jugado 13 partidos de más de 3 horas 50 minutos en Grand Slams a 5 sets, ha ganado 12 y ha perdido uno, que fue el que perdió contra Matteo Berrettini en el Open de Australia de 2022, cuando Carlos justamente se estaba haciendo todavía, ¿no? Fue ya al finalizar ese año cuando ya se hizo de todo, que incluso ganó su primer Grand Slam y se convirtió en número 1 del mundo ya, ¿no? En el propio 2022. Pero es que luego ha ganado 12 partidos seguidos. Por su parte, Jannik Sinner ha jugado 8 y ha perdido los 8. Ha perdido los 8 partidos Sinner, que se ha ido al quinto set y que ha estado más de 3 horas 50 minutos en pista. Entonces ese es un dato también demoledor, ¿no? Que también, pues bueno, pues hace relucir la figura de Carlos también a nivel físico. Entonces, si en las tres facetas que tiene el tenis lo hace a la perfección Carlos, que son la faceta física, como bien os digo, ¿no? El saber aguantar en los partidos a nivel físico, la parte mental, la parte psicológica, que probablemente sea igual o incluso más importante que la parte física, porque ya sabemos que el tenis es un deporte en el que tú te lo guisas y tú te lo comes. Estás tú de forma individual, no es como los deportes de equipo, no es como el fútbol, que tú en el fútbol a lo mejor puedes tener un mal día, puedes fallar 6 ocasiones, pero tienes otros compañeros que te pueden resolver la papeleta. Y aunque tú hayas fallado 6 ocasiones, a lo mejor podéis ganar 4-0 el partido perfectamente, ¿no? En el tenis no es así. En el tenis sabes que si no tienes un buen día, lo más probable es que pierdas, evidentemente, ¿no? Y si tú no tienes la capacidad de poder revertir la situación, ¿no? Entonces, si en la parte mental también, la parte psicológica, Carlos cada vez está mejor, cada vez es más roca, ¿no? Más constante también ahí y tiene más confianza. Y en la parte técnica del tenis, en la parte de los golpeos, ¿no? De todas las características. Es que tiene absolutamente todos los tipos de golpeo que se pueden tener. Pues ya está, ¿qué más queréis? Si en las tres facetas que tiene el tenis, que es la parte física, la parte mental y la parte técnica, como bien os digo, incluso la parte táctica, pero bueno, para tener la parte táctica necesitas también la parte técnica, ¿no? Porque para poder hacer una buena táctica necesitas tener buena técnica, ¿no? Evidentemente, ¿no? Para saber cómo efectivamente adaptarte a los rivales, ¿no? Pues la parte táctica también la tiene Carlos, o sea, tiene absolutamente todo. Entonces estamos hablando de un jugador que es lo más cercano a la perfección que puede tener un tenista, ¿no? Bueno, dejadme en los comentarios, gente, qué pensáis vosotros sobre Carlos Alcaraz, sobre si de verdad pensáis que es el tenista más completo de la historia, si pensáis que es pronto todavía para otorgarle, pues bueno, esa denominación, ¿no? Que son palabras mayores, evidentemente son palabras mayores y yo creo que habría que esperar un poquito más, ¿no? Pero yo creo que sí que se podría debatir el hecho, porque como bien os he dicho anteriormente, es un hecho, ¿no? Estamos hablando del propio juego de Carlos. No que vaya a ganar más o menos títulos que el Big Three o que este o que el otro. No, del propio juego, de cómo se desenvuelve él en la pista, ¿no? Entonces, de verdad, es digno. La verdad, es un debate muy, muy, muy interesante, al menos bajo mi punto de vista. Y actualmente es que es el mejor del mundo sin discusión, como bien decimos. Lleva 12 finales en 13 torneos. Ha ganado la gran mayoría de ellas. Solo ha perdido la del Godó con Holger Rune el año pasado, la del Conde de Godó, que precisamente esa final la pierde porque estaba tocado. No sé si os acordáis, gente, pero en la final del Godó, Carlos estaba tocado. Y por eso Rune le ganó. Aparte de que es verdad que Rune desplegó, pues, una de sus mejores versiones, ¿no? Pero Carlos estuvo tocado en ese partido. O sea que yo la final del Godó la cuento entre comillas, porque evidentemente hay que contarla, ¿no? Si hubiera sido al revés, se hubiera contado, ¿no? Pues evidentemente así igual, ¿no? Pero con un poco un entrecomillado, ¿no? Luego la final de Wimbledon contra Jannik Sinner, ¿no? En el que Sinner le remonta 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Y luego la de las Nito ATP Finals, ¿no? Igual, la final del torneo de maestros contra Sinner 7-6, 7-5, en un partidazo también que fue increíble, ¿no? Esas han sido las tres únicas finales de las 12 que ha disputado Carlos que ha perdido. De 12, ha perdido 3. ¿Qué me contáis, gente? No cuento la de la Six Kings Slam porque es un torneo de exhibición. Es un torneo de exhibición, entonces no se cuenta, ¿no? Que también fue con Sinner.
Pero es que ganó la de Monte Carlo. Ganó la de Monte Carlo a Musetti. Ganó Roma a Sinner. Ganó Roland Garros a Sinner. El mejor partido del 2025 con diferencia y uno de los mejores de la historia del tenis. Ganó la de Queens a Lejecka. Ganó la de Cincinnati a Sinner, aunque es verdad que esa también hay que ponerla entre comillas porque Jannik se retiró, ¿no? Por el calor y demás. Ganó la del US Open a Sinner. Ganó la de Tokio a Taylor Fritz. No sé, ¿qué más queréis? Ha ganado el Open de Australia a Novak Djokovic. Acaba de ganar Doha a... Es que es increíble, de verdad, Arthur Fils. Se acaban los calificativos con Carlos Alcaraz, gente. A los 22 años. O sea, se acaban los calificativos con Carlos Alcaraz a los 22 años de edad. O sea, es que creo que no somos conscientes, o al menos yo lo intento ser, pero es difícil, de lo que está logrando Carlos Alcaraz en el mundo del tenis. Que con solo 22 años haya sido capaz de ganar ya los 4 Grand Slams, sea el tenista más joven en ganar los 4 Grand Slams de la historia, que tenga ya 26 títulos, que esté como número uno del mundo consolidadísimo, porque ahora mismo tiene 13.550 puntos por los 10.400 que tiene Sinner. O sea, le saca 13.150 puntos. Le saca 13.100... O sea, perdonad, 3.000. Ojalá fueran 13.000. 3.150 puntos saca Alcaraz a Sinner. Gente. O sea, ¿qué me contáis? ¿Qué me decís? Y lo bueno, que a pesar de que Jannik todo lo que haga sea sumar hasta el torneo de Roma, porque el año pasado justamente por estas fechas pues estaba cumpliendo la sanción por dopaje, ¿no? Entonces todo lo que haga Sinner en Indian Wells, en Miami, si va a Monte Carlo, si va a Madrid, pues todo va a ser sumar, ¿no? Pero Carlos ha cogido tal distancia que perfectamente le va a permitir ser número uno del mundo hasta bien entrada la temporada, ¿no? Al menos hasta la gira de tierra batida, tranquilamente. Porque en Indian Wells defiende semifinales contra Draper. En Miami fue la debacle contra David Goffin, o sea que muy presumiblemente que en Madrid, perdonad, que en Miami vaya a sumar más puntos también Carlos. Y sí, luego ya defiende el título de Monte Carlo. A Madrid, por ejemplo, no fue el año pasado. Veremos si este año va a Madrid Carlos, también va a sumar puntos. Y es verdad que ya a partir de Monte Carlo va a ser cuando ya defienda muchísimas cosas Carlos, ¿no? Pero al menos se va a asegurar el número uno del mundo por unos mesecitos más. El bueno de Carlitos, ¿no? Y viendo el panorama actual, incluso da la sensación de que va a defender al menos varios de esos títulos que consiguió la temporada pasada, ¿no? Porque bueno, vemos que ahora mismo está en un escalón por encima del resto de jugadores. Pero Yannick también, gente. O sea, a mí me hace mucha gracia. Ahora mismo vivimos en una sociedad en la que... pues bueno, predomina lo que es la impaciencia, ¿no? El ya, todo tiene que ser ya, los extremismos absolutos, ¿no? A mí me hace mucha gracia lo que es la prensa, los medios de comunicación y la gente, ¿no? La gente, los ciudadanos de a pie, como lo pueda ser yo. ¿Cómo pasa de un argumento a otro, que es radicalmente opuesto, simplemente por un acontecimiento de un día, ¿no? O sea, lo podemos ver con Jannik Sinner, gente. O sea, Jannik Sinner estuvo a un punto en Roland Garros del año pasado de haber ganado los 4 Grand Slams de manera consecutiva. Jannik Sinner. A un punto. Porque bueno, luego posteriormente ganó Wimbledon, ¿no? Claro, evidentemente ahí no lo sabíamos que luego iba a ganar Wimbledon, porque Roland Garros fue antes que Wimbledon, ¿no? Pero se quedó a un punto de haber ganado los 4 Grand Slams Jannik Sinner y haber sido él el que hubiera ganado el Career Grand Slam antes que Carlos. Y ahora hay gente que está diciendo que Sinner está entrando en una crisis por haber perdido 2 partidos. Por haber perdido 2 partidos. Vale, lleva jugados 2 torneos y ha tenido 2 derrotas. Pero es que eso es completamente normal. Gente, es completamente normal. Es lo más normal del mundo. Jannik Sinner es un ser humano, al igual que Carlos Alcaraz. Y al igual que los Novak Djokovic, al igual que lo era Rafael Nadal y al igual que lo era Roger Federer. ¿Qué os creéis? O sea, el Big Three ha tenido el mayor dominio de la historia del tenis, pero aún así perdían partidos. Estaba
El increíble Andy Murray, que era el que les disputó todos los títulos durante 10 años, y había veces que Murray les ganaba a los otros tres. Y luego, pues bueno, todos los demás. Que si los Stamba Brinca, Juan Martín del Potro, David Ferrer, Tomás Berdych, Joe Wilfred Songa, David Nalbandian, Nikolai Davidenko, Kei Nishikori. Bueno, podríamos estar aquí todo el día, ¿no? Hablando de todos los jugadores que algunas veces eran capaces de derrotar al menos a un miembro del Big Three, ¿no? Pues es normal. Lo que no era normal era lo que estaba haciendo Jannik Sinner, que era ganar a absolutamente todo el mundo que no se llamara Carlos Alcaraz. Era lo que estaba haciendo Sinner. Ganar a todo el mundo en cualquier superficie. Porque daba igual. Sí, Sinner, su pista predilecta podríamos decir que es la pista dura indoor. Pero en pista dura outdoor, en tierra batida también, en hierba, en todas y cada una de las pistas. Jannik Sinner ganaba a todo el mundo que no se llamara Carlos Alcaraz. Eso no era lo normal. Eso no era lo normal, gente. Lo normal es que de vez en cuando, alguna vez, pues pierda, caiga derrotado por otro jugador. Y es que el año pasado solo Alexander Bublik fue el único que le consiguió derrotar, que no se llamara Carlos Alcaraz, a Jannik Sinner. Porque la derrota contra Grigspur en Shanghái no la cuento porque Sinner se retiró. Se retiró del partido contra Grigspur. Si no, Grigspur, ya os digo que me cuesta verle ganando a Sinner. Solo Bublik le consiguió ganar en Halle a Sinner el año pasado. Aparte de Carlos. O sea, gente, de verdad, y que se esté hablando que Jannik Sinner esté entrando en una crisis, en una debacle, que incluso he visto comentarios de gente decir que ya no va a volver a ganar Sinner, que no va a volver a ser el mismo, ya, que se acabó Sinner, que ya se va a quedar en un muy buen jugador, que va a estar en el top 10, dentro del top 10, pero que ya va a dominar absolutamente todo de forma tiránica va a ser Carlos. Cuando hasta hace 2 días precisamente decían eso a la inversa. Porque tengo que recordaros a todos que precisamente hace un año, justamente hace un año, la situación que está viviendo actualmente Jannik Sinner la vivió Carlos Alcaraz justamente hace un año, si recordáis. Perdió con Djokovic en Australia, perdió con un checo en Doha, en este caso fue con Lehecka, ahora le ha tocado a Sinner, o sea, están pasando exactamente las mismas cosas. Pero es que a Carlos todavía le quedaron 2 derrotas más. Porque como bien os he comentado anteriormente, en Indian Wells perdió con Jack Draper en semifinales contra todo pronóstico, y en Miami ocurrió la debacle. Tocó fondo totalmente Carlos perdiendo con Goffin. ¿Qué se decía, de verdad, gente? ¿Qué se decía en el mismo momento en el que Alcaraz perdió con Goffin en Miami del año pasado? ¿Qué se decía de Carlos? ¿Qué se decía? Que estaba acabadísimo Carlos Alcaraz, pero acabadísimo. Que era un sobrevalorado, que era puro marketing, bla, 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 bla. Un año después, aquí estamos, con Carlos Alcaraz. Vuelvo a remarcar, aquí estamos un año después con Carlos Alcaraz, siendo número 1 del mundo sólido, habiendo sido el jugador más joven en ganar los 4 Grand Slams, llevando 12 de 13 finales, llevando un 16-0 de invicto este año, perdonad, un 12-0 este año de invicto. ¿Qué? ¿Qué me queréis contar con eso? Pues que es humano Carlos Alcaraz y tiene rachas malas y rachas buenas. Pues lo mismo le pasa a Jannik Sinner, gente. Y Jannik Sinner, no tengáis ninguna duda de que va a volver a ganar títulos y se los va a estar disputando con Carlos. Jannik Sinner, de verdad, gente, no se puede ser tan extremista. No se puede ser tan extremista en esta vida, de verdad. No todo es blanco y negro. Hay muchísimas escalas de grises. Y además que es absolutamente imposible. Que hablando de deporte, en el deporte es imposible que alguien gane siempre. Y pierda siempre. Es imposible, gente. Somos seres humanos. Si no, no tendría gracia. Si fuéramos robots, no tendría gracia. No tendría gracia. Y además también que estamos en una sociedad que se critica absolutamente todo lo que pase. Porque cuando ganaban todo Carlos y Jannik, se decía que qué aburrimiento porque ganan todo. Y ahora, cuando pierden un partido o 2 partidos, se dice, vaya debacle de Carlos o de Jannik, ya están acabados. Pero estamos locos de verdad. De verdad.
podemos pensar un poquito las cosas, podemos tener un poquito de sentido común, un poquito de lógica, y darle también mérito a los rivales que les consiguen vencer, darle todo el mérito del mundo a Jakub Mensik, que ya fue capaz de ganar el Masters 1000 de Miami el año pasado, siendo súper joven y ganando a Novak Djokovic en la final, y porque es un jugador también que tiene problemas de lesiones, Jakub Mensik, ya le vimos en el propio Open de Australia, que le iba a tocar jugar con Djokovic en octavos de final, y no pudo jugar Mensik, que tiene que resolver sobre todo ese tipo de problemas físicos, ¿no? Dale todo el mérito a Mensik, se marcó un partidazo increíble para ganar a Sinner. Claro, vale, es verdad, Sinner no estaba al 100%, evidentemente que Sinner no estaba al 100%. Si Jannik hubiera estado al 100%, seguramente hubiera ganado a Mensik. Pero hay que darle todo el mérito a Jakub. ¿Cómo le supo plantear el partido a Sinner? ¿Cómo le jugó y cómo le ganó? Hay que saber hacer esas cosas, gente, no criticar por criticar. Si hubiera ganado Sinner, se hubiera dicho, madre mía, qué aburrimiento, Sinner ganando otra vez, el rival que no hace nada, que se caga con Jannik, etcétera, etcétera. Le gana el rival a Sinner, madre mía, vaya debacle de Sinner, ¡buah! Este va a ir ya de capa caída. El caso es criticar, gente, en vez de, como bien os digo, valorar lo que ha hecho Jakub Mensik al vencerle, ¿no? Y hablando del propio Jannik, como bien os digo, es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo. Es imposible ganar siempre, gente. Es imposible ganar siempre. O sea, lo que ha hecho Jannik Sinner desde mediados de 2023, que fue cuando ya empezó a dar ese salto de verdad, el bueno de Jannik, es que es inmenso. Es absolutamente demencial. Es una locura absoluta lo que ha hecho Jannik Sinner desde mediados de 2023. ¿Cómo ha avanzado como jugador de tenis, Sinner? Pasar de ser un buen jugador, estando ahí top 15, top 10, top 15, ¿no? Era por donde se movía, el rango por el que se movía Sinner, con las carencias que tenía. ¿Y qué capacidad ha tenido el jugador italiano? De mejorar en todos y cada uno de los apartados, pero por 2 y por 3. Vale, ha tenido todo este caso del doping, de acuerdo, ¿no? Toda esta polémica del doping, que evidentemente, pues, ha hecho tambalear, ¿no? Todo lo referido a Jannik Sinner, ¿no? Pero cuando no, pero lo vemos, cuando no tiene problemas de dopaje, ha sido capaz de ganar absolutamente a todo el mundo. Y parecer una máquina perfecta. En muchos partidos y en muchos aspectos. Y yo, ya sabéis, vamos, estoy hablando de los dos en este vídeo. Yo soy pro Carlos, evidentemente, yo siempre voy con Carlos. Pero a mí no se me caen los anillos por reconocer a Jannik Sinner, gente. Es que es lo que hay que hacer. Aunque te guste más un jugador que otro, hay que saber reconocer, hay que saber valorar. Si de verdad te gusta el deporte, hay que saber valorar lo que hacen los demás también, ¿no? A pesar de que yo siempre quiera que le gane Carlos a Jannik y que quiera que Jannik pierda con cualquiera en los torneos para así beneficiarle en el ranking a Carlos. No se me caen los anillos con Sinner. De hecho, chapó Jannik Sinner. La actitud que tiene. La actitud que tiene Sinner en pista, chapó. No es excéntrico, no... Da igual cómo vaya el partido, él sigue focalizado. Y además respeta y tiene educación por el rival. Siempre, Jannik Sinner, chapó. Genial el jugador italiano, en ese aspecto también. Por eso, gente, no sé, hay que disfrutar. Tenemos que disfrutar, hay que disfrutar de lo que nos están otorgando Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, de verdad, que es increíble. Que venimos del Big Three, de la mejor generación de la historia del tenis. Hemos visto a los 3 mejores jugadores de la historia coincidir. Vale, Roger Federer estuvo un poquito antes y eso lo aprovechó y demás, pero mucha parte de su carrera la ha pasado contra Nadal y Djokovic. Vamos a ver, que Federer ha jugado 50 partidos contra Djokovic y 40 contra Nadal. Vamos a ver. Que son el segundo y tercer partido más repetido de la historia del tenis, justamente detrás del Nadal Djokovic con 60 partidos. O sea, vamos a ver, que el Big Three nos ha dado 150 partidos entre ellos, pero ¿sabéis la burrada que es eso? 150 partidos. Y ahora tenemos este binomio Alcaraz-Sinner. Hay que disfrutarlo, gente. Y disfrutar de los demás tenistas, claro, a ver si, efectivamente, a ver si hay alguno que es capaz de ponerse a ese nivel.
Es difícil, evidentemente. Bueno, no es que sea difícil, es casi imposible, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Porque además hay muchísima igualdad. Cualquiera puede ganar a cualquiera a día de hoy, gente. El nivel es muy parejo. Y también dependiendo en qué condiciones se den, en qué superficie y demás, pues uno pueda ganar más a otro, ¿no? Pero hoy en día en el tenis, a nivel ATP, hay muchísima igualdad. Muchísima igualdad. Y una semana uno está mejor, otra semana está otro mejor. Las diferencias en el ranking muchas veces son totalmente imperceptibles. Son totalmente imperceptibles. Y son anécdotas, simplemente, en muchas ocasiones. Así que disfrutemos del tenis, gente, de verdad, disfrutemos del tenis. No criticar por criticar absolutamente todo. Siempre se critica todo, de verdad. Estamos en la sociedad del critiqueo, del juzgar también. De verdad, por favor, un poquito de alegría y si de verdad os gusta el deporte y os gusta el tenis, disfrutadlo, de verdad, disfrutadlo. De verdad, deleitaos con Carlos Alcaraz, gente. De verdad. Es que lo que es capaz de hacer en una pista de tenis este chico es indescriptible. Es que es indescriptible, gente. Lo difícil que es. Yo como jugador de tenis, gente, os lo digo de primera mano, o sea, lo sé de buena tinta. Lo difícil que es hacer todo lo que hace Carlos Alcaraz en una pista de tenis. Bueno, para la gran... Vamos, para el 99% de mortales es imposible directamente, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque es un deporte de los más completos que existen, gente, de los más técnicos, en los que más coordinación hay que tener. Entonces, todo lo que hace Carlos, de verdad, es que es para que se te caiga la baba. Yo cada vez que veo a Carlos, de verdad, tengo que estar con un papel aquí para cuando se me cae la baba al verle, gente, de verdad. Es que hay que reconocerlo, es increíble. Es increíble. Y luego todos los valores que tiene el chico también fuera de la pista, también lo educado que es, lo respetuoso que es, lo majete que es con todo el mundo, Carlos. De verdad, gente, todo eso hay que saberlo ver. Hay que saberlo ver y hay que saberlo apreciar, a pesar de que os gusten otros jugadores mucho más que el propio Carlos. Evidentemente, como todo el mundo, las opiniones son como los colores o como los culos, ¿no? Como lo queráis decir. Es normal, pero sabed reconocer lo que está haciendo Carlos Alcaraz con 22 años. Y después, además de toda la situación que ha ocurrido con Juan Carlos Ferrero, gente. Que había mucha gente que ya decía que al no estar ya Juan Carlos Ferrero ya, igual, ¿ves? Criticar por criticar, ya. Ya prejuzgar sin ver absolutamente nada, ya decían que ya Carlos sin Ferrero no iba a hacer absolutamente nada. Y mirad lo que está haciendo. Y yo soy el primero que me afectó como el que más la salida de Juan Carlos Ferrero, gente. Porque yo le tengo mucho aprecio a Juan Carlos Ferrero. Me parece un entrenador descomunal. Y fue. Carlos Alcaraz es lo que es quien es a día de hoy gracias a Juan Carlos Ferrero. Eso siempre va a estar ahí. Y este Open de Australia y este torneo ATP 500 de Doha que acaba de ganar, también es fruto de Juan Carlos Ferrero. O sea, eso vamos, que no os quepa ni la menor duda de ello. Pero no está Juan Carlos Ferrero ya, es un capítulo del pasado, al menos por ahora. Durante años vamos a estar al menos sin Juan Carlos Ferrero junto a Carlos Alcaraz. Incluso a lo mejor ya nunca les volveremos a ver juntos, quién sabe. Y Carlos Alcaraz sigue exactamente igual, sigue ganando exactamente igual. Así que, bueno, yo creo que hasta aquí, gente, me despido por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿no? Analizando lo que ha sido el torneo de Doha, hablando un poquito más en profundidad del estado actual de forma de Carlos Alcaraz, hablando también de Jannik Sinner, evidentemente, ¿no? De todo el jaleo que se forma simplemente porque haya perdido... Sí, perdió en semifinales de Australia con Novak Djokovic. Vamos a ver, Novak Djokovic ha ganado 10 veces el torneo del Open de Australia. 10 veces. Y sabemos que Djokovic, si está motivado y está en su prime, es capaz de cualquier cosa. Y es el más capaz de vencer a Yannick y a Carlos. Pues lo hizo en Australia con Yannick. No es perfectamente viable. Y además, pero lo hizo porque se juntaron todos los astros. Si no, Sinner hubiera llegado a la final con Carlos otra vez, una vez más. Sinner tuvo innumerables bolas de break contra Djokovic que no supo aprovechar.
Y Djokovic venía como venía del torneo, ya lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? No jugó con Mensik en octavos de final y en cuartos de final se le retira a Musetti mientras le estaba ganando 2-0 a Djokovic. Si Djokovic hubiera jugado esos octavos de final contra Jakub Mensik, incluso si le hubiera derrotado, ese partido, menos de 3 horas y media, no te lo quita, ese partido contra Mensik. 3 horas y media, 4 horas, vamos a ponerle. Más, imaginaos que hubiera remontado a Musetti en cuartos de final, otras 4 horas y media o más, tampoco te las quita nadie. Imaginaos todo ese desgaste que hubiera tenido Djokovic para afrontar la semifinal contra Sinner. O sea, imaginaos. Le ganó por límite y teniendo un pelín de suerte y sabiéndole jugar muy bien tácticamente. Imaginaos, si hubiera sido un torneo normal, no le hubiera dado a Djokovic para vencer a Sinner y hubiéramos tenido otro Sinner Alcaraz. Y no se estaría hablando de esto. No se estaría hablando de, el debacle de Sinner, lleva 2 derrotas en 2 torneos. De verdad, gente, de verdad, haceroslo mirar eso. De verdad, con todo el cariño del mundo y disfrutad más de las cosas y de la vida. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como bien os digo, dejadme en comentarios qué pensáis al respecto de todo lo que os he comentado en este vídeo, del propio torneo de Doha, de todo lo que tiene que ver con Alcaraz, de todo lo que tiene que ver con Sinner. ¿Qué esperáis que nos va a deparar esta temporada? Queda toda la temporada todavía por delante en el panorama tenístico. Queda muy poquito ya para que empiece Indian Wells, el primer Masters 1000 del año. Veremos cómo se desarrollan todos los acontecimientos. Muy buena semana para todos. Un abrazo y a cuidarse. Nos vemos.